Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. En programas anteriores tuvimos las opiniones diversas de personajes que están en sectores protagonistas de la economía colombiana. Hoy tenemos al director de Planeación Nacional, quien representa al gobierno nacional y acaba de salir de un CONFIS en el que se revisó la situación fiscal del país y, por supuesto, las posibles alternativas y estrategias económicas que se plantearán para sacar el país adelante. Director, buenas noches y bienvenido. Luisa, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son o cuál es la conclusión principal de ese CONFIS que tuvieron hoy? Bueno, nosotros estamos hoy discutiendo el proyecto de presupuesto general de la Nación año 2025, Sí. Que fue radicado ya al Congreso de la República. Ese es un presupuesto, podríamos decirlo, austero, pero es un presupuesto muy serio. Es un presupuesto que, si bien es cierto, no tiene los niveles de inversión pues, que quisiéramos nosotros como gobierno del cambio, nosotros que queremos cerrar las brechas sociales, Sí. Nosotros que en estos 2 años logramos reducir la pobreza monetaria a 1.600.000 colombianos, nosotros que hemos decidido invertir en salud, en educación pública, que hemos decidido avanzar en un proyecto de reforma agraria para garantizar la seguridad alimentaria, pues desafortunadamente, producto de la pandemia, porque nosotros todavía estamos teniendo las secuelas económicas de la pandemia. En pandemia el gobierno del presidente Iván Duque generó un endeudamiento de más de 200 millones de dólares, ¿sí? Pero además de eso generó unos gastos adicionales, por ejemplo el sistema de salud. Se invirtieron muchos recursos y nosotros este año, por ejemplo, pagamos una deuda de 5.7 billones al sistema de salud. Sí. En ese momento el presidente Duque también congeló el aporte del gobierno nacional al Fondo de Estabilización de Precios a los combustibles, que era el subsidio a la gasolina, y eso nos significa nosotros haber pagado en estos 2 años cerca de 41 billones de pesos. Sí. El pago de la deuda externa, ese pago de esa deuda externa nos ha significado a nosotros, por ejemplo, en este solo año, un pago de 92 billones de pesos. Entonces, esa situación fiscal nos acumula en nuestro gobierno estos 2 años, sí, más de 258 billones de obligaciones, que también están las vigencias futuras, que desde el gobierno de Pastrana nosotros las estamos asumiendo, desde el gobierno de Uribe, desde el gobierno de Santos, del mismo gobierno de Duque. Entonces, esos 258 billones nos han apretado la caja, nos han apretado el ingreso, y esa situación, pues naturalmente nos lleva a que el presupuesto se reduzca. Entonces, estamos discutiendo hoy en CONFIS, o sea, la discusión nuestra es permanente en el Consejo Económico, nos lleva a discutir de manera permanente cómo mejoramos los ingresos y cómo encontramos recursos para poder tener unos niveles de inversión mucho más altos. Director, como dije al inicio del programa, tuvimos aquí varias opiniones de gremios importantes, sectores importantes de la economía colombiana. Todos coinciden en que la inversión no se debe reducir, lo que se debe reducir es el gasto del Estado. ¿Cómo se hace eso? El gasto del Estado, nosotros tenemos el mismo gasto de los gobiernos anteriores, ¿sí? Sí, pero reducirlo, dicen salvo la creación del Ministerio de la Igualdad, que ya pues está iniciando su operación. O sea, crear un ministerio en Colombia no es fácil, ¿sí? Pero nosotros tenemos el mismo gasto, ¿sí?, que han tenido los gobiernos anteriores, es la misma nómina, son los mismos recursos. Entonces, por eso a nosotros nos cuestionan mucho del por qué nosotros pues castigamos la inversión, entre comillas, que no la estamos castigando. Nosotros también mantenemos los mismos niveles de inversión de los gobiernos anteriores. Pero ¿qué pasa? El funcionamiento tiene que seguirse pagando, se tiene que seguir pagando la policía, los salarios de los policías, de los soldados, se tiene que pagar la nómina de los maestros, se tienen que pagar las pensiones, se tienen que pagar las vigencias futuras, y todo eso es funcionamiento. O sea, eso nosotros no lo podemos dejar de pagar y eso no se puede recortar. De hecho, nuestro presupuesto, el que estamos presentando 2025, tiene una inflexibilidad de casi 58 billones y solamente tenemos para 2025 recursos de inversión flexibles 12 billones de pesos. Entonces, nosotros por ser, diríamos, nosotros juiciosos en el manejo de la economía del país, pues obviamente no podemos hacer las inversiones, vuelvo y reitero, que nosotros quisiéramos. Entonces, de hecho,
pues el manejo económico del gobierno del presidente Petro ha sido calificado como un gobierno absolutamente aplicado en términos de lo que significa mantener los compromisos internacionales que se tienen. Eso es una discusión que tenemos, si los cumplimos o no, en términos de decir, bueno, nosotros estamos pagando unas obligaciones anteriores y bueno, y nuestro gobierno que llega con un programa distinto, ¿cómo hace para justamente tener recursos nuevos que nos permitan a nosotros pues, cerrar esas brechas o hacer la inversión social que necesitamos? También hemos logrado reactivar la economía a pesar de esa escasez en recursos. Y nosotros también hemos podido, a pesar de esta situación que se presenta en el país, reducir la inflación. O sea, tenemos un problema en las tasas de desempleo que pues obviamente estamos trabajando y estamos actuando y aspiramos que a cerrar el año el desempleo también tenga un quiebre y podamos entonces tener unos niveles de desempleo menores a 2 dígitos y eso pues es muy importante para nosotros. Pero hemos venido reactivando también sectores que en Colombia pues fueron abandonados por quienes han gobernado el país, como el sector rural. Nosotros avanzamos en una reforma agraria que hoy viene creciendo al 9, 10 y 11% y que están generando ingresos importantes en la economía. Hemos venido creciendo también en el sector turismo de manera importante. Hoy el sector turismo está creciendo al 8 o 9% anual y aspiramos que el crecimiento sea mayor hacia el año 2025. Inclusive la inversión pública, o sea, la inversión del Estado es importante a pesar de las críticas que nos hacen que somos malos para ejecutar, que no sabemos, y es todo lo contrario. Nosotros avanzamos pues en un manejo económico responsable y eso naturalmente ha mantenido estable la economía. Cuando nosotros estábamos en campaña nos decían que el dólar iba a subir a 8.000, a 10.000 pesos y aquí fue todo lo contrario. O sea, el peso nuestro se revaluó, el peso colombiano cobró importancia y el dólar se mantiene a unos niveles de 3.900 pesos, 4.000 pesos y eso es muy importante y eso demuestra pues la estabilidad de la economía colombiana. Director, pero un gobierno austero o un gobierno ahorrador, usted dice que están gastando lo mismo que otros gobiernos, pero gastar menos ¿no sería también una buena estrategia económica en este momento? Bueno, gastar menos dependiendo en que nosotros desde inicios de año ya pues se ubicaba el problema por parte del Ministerio de Hacienda y se veía venir, diríamos nosotros, una estrechez fiscal como la que estamos viviendo, que la están viviendo no solamente Colombia, o sea, esto lo está viviendo todo Latinoamérica y lo está viviendo el mundo. Es más, nosotros estamos, Colombia es el país que más está creciendo su economía en Latinoamérica, inclusive estamos creciendo por encima de países en desarrollo que tienen mayores cantidades de, diríamos nosotros, de ingresos, tienen industria, tienen un comercio fuerte, tienen una agricultura fuerte y nosotros a pesar de eso y de acuerdo pues a nuestro buen manejo de la economía lo estamos haciendo. Sí tenemos una política de austeridad en el gasto y eso lo estamos haciendo, la vamos a mantener y todo el tiempo el presidente en los consejos de ministros exigiendo, bueno, más austeros, ¿cierto? Y más eficaces a la hora de la ejecución, pero también tenemos que ser mucho más productivos. Y en esa ruta estamos caminando desde Planeación Nacional, cada 8 días hacemos reuniones con los sectores, el Ministerio de Hacienda todo el tiempo generando circulares, pues para que esas decisiones de austeridad, pero también de ejecutar bien los recursos, se mantengan y eso nos va a dar unos resultados importantes a finalizar este año 2024. Muy bien, director, se ha venido hablando de un recorte presupuestal. ¿Ya se está dando ese recorte presupuestal o en qué está Colombia y en qué está la decisión del gobierno en este momento? Bueno, inicialmente nosotros hubo una caída muy grande en el recaudo de impuestos en el país y allí hay que reconocer, diríamos nosotros, una expectativa que se generó nuestro gobierno en el año 2023. O sea, se hicieron unas inversiones en la DIAN, ¿sí? Se orientaron unas inversiones en la DIAN y esas inversiones iban dirigidas a reducir diríamos nosotros, los altos niveles de evasión que tiene el país, pues de todos los fraudes que le hacen a la DIAN. Elusión también, se tomaron decisiones para pues, lograr reducir los niveles de elusión y obviamente la lucha contra el contrabando. Sí. Eso ha generado resultados positivos, pero no los que nosotros esperábamos. Pero debo advertir también que
nosotros presentamos una reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso. Esa era una reforma tributaria pues muy importante, que no gravó alimentos, que no gravó a la clase media, no gravó a los estratos más pobres, sino que nosotros en esa reforma tributaria sí le cobramos más impuestos a los que más ganan en el país. Y en este caso generamos unos impuestos importantes para el sector petrolero y el sector carbón. ¿Qué ocurrió? La Corte Constitucional tumbó ese artículo. Ese artículo significa nada más y nada menos que el año pasado pues, nos generó un no recaudo de cerca de 6.9 billones, para el próximo año van a ser casi 4 billones, y prácticamente esa decisión que se tomó en la Corte, ¿sí? Pues de no, diríamos nosotros, de desmontar o no aceptar pues, la decisión que tomó el Congreso de llevar a más impuestos al sector petrolero, al sector carbón, pues significa que pues, vamos a dejar de ingresar al país y a la economía colombiana pues una cifra cercana a los 9-10 billones de pesos, los que hoy estamos necesitando pues para generar mayores recursos en inversión. Sí. Pero además de eso, tuvimos diríamos nosotros, una caída también en un proyecto que presentamos de litigios estratégicos que no se logró, y allí pues esos recursos que aspirábamos nosotros que recursos llegaran nuevos por los litigios estratégicos que la nación tenía con particulares, pues finalmente tampoco llegaron. Entonces estamos ante una situación fiscal compleja, sí, normal como la que están viviendo otros países, pero nosotros definitivamente avanzamos con toda la seriedad y con toda la responsabilidad para mantener nuestra economía vigorosa, pues para que los sectores no se caigan, y hoy estamos y hemos acordado con el sector privado un gran plan de reactivación en 7 sectores, sí, que de hecho ayer surgió una gran noticia y fue un gran acuerdo muy importante que logramos con la Asobancaria, o sea, con los bancos en el país, lo cual pues a nosotros nos tiene, pues diríamos nosotros, muy contentos y muy entusiasmados, sí, en la medida en que podamos también lograr estos acuerdos con otros sectores productivos del país. Allá voy, director. Dentro de las estrategias económicas que está tomando el gobierno nacional junto al sector privado, está también la alianza de las últimas horas con el sector financiero. Ya no se habla de inversiones forzosas, ahora se habla de una ampliación de créditos para la economía. ¿En qué consiste ese acuerdo? Director, hablábamos entonces de una de las estrategias, el acuerdo con el sector financiero. No habrá inversiones forzosas, pero habrá una ampliación en créditos. Bueno, al país lo engañaron pues diciendo que el gobierno Petro iba a coger los ahorros de los colombianos y los iba a expropiar. O sea, la verdad es que hay sectores de la economía y sectores políticos que quieren destruir el país. Sí. Las inversiones forzosas han existido todo el tiempo en Colombia. El presidente Iván Duque lo hizo para la pandemia, el presidente Álvaro Uribe Vélez lo hizo también, ¿sí? Así que las inversiones forzosas han existido. Cuando se habla de inversiones forzosas, es un proyecto o una ley que, diríamos nosotros, dirige recursos del ahorro de los colombianos a través de la banca y con el soporte pues, del Banco de la República, quien crea un fondo para ello y tiene todo el respaldo de la nación. Naturalmente trataron pues, de dañar esta intención, sí, pero nosotros ya veníamos trabajando con el sector financiero, con Asobancaria especialmente. Y se llegó a un acuerdo con un panorama distinto. Más de 19 reuniones. Entonces, ayer se logra un acuerdo inédito y un acuerdo muy importante, nunca visto en la historia del país y casi que un modelo mundial, y es que en lugar de ir a una ley de la República a inversiones estratégicas, pues vamos a un acuerdo, ¿cierto?, con el sector financiero que inició desde ayer para llegar con nuevos recursos desde la banca, 55 billones, exacto, el Estado llega con 5 billones inicialmente, y en un escenario de 18 meses, se inician inversiones estratégicas, en este caso de crédito, con una tasa baja, asequible, en sectores estratégicos de la economía. Cuéntame 3 sectores, director, 3 sectores estratégicos en donde se van a aplicar esos créditos o esos 55 billones de pesos para la economía. En el sector de infraestructura van a llegar recursos importantes, sí, en el sector vivienda, especialmente en mejoramientos de vivienda, en el sector energías limpias, que tienen que ver con transición energética, paneles solares. En infraestructura vamos a vías terciarias, le apostamos a ello, nosotros estamos sembrando, nosotros estamos entregando tierras y esos sectores necesitan apoyo. En el sector textilero también van a llegar esos recursos, y en la economía popular también se va a abrir una línea nueva de crédito por parte del sector financiero. Ese acuerdo es un acuerdo muy grande para Colombia.
Y de verdad yo hoy tengo que saludar y agradecer al sector financiero esa decisión que toma, porque también es un voto de confianza a un gobierno que ha sido atacado de manera permanente, ¿cierto?, por sus acciones y por su buen manejo de la economía del país. ¿Cuándo empieza o cuándo empezó, según el gobierno nacional, esa reactivación económica, director? Es decir, ¿cuándo los colombianos vamos a ver un crecimiento mayor? Vamos a ver que pequeñas, medianas empresas no van a quebrar, sino que tienen estos alivios para seguir adelante. Bueno, nosotros ya llevamos 3 meses. De esta reactivación económica. 3 meses trabajando con sectores importantes de la economía en 7 ejes fundamentales. Sí. ¿Sí? Esas 7 mesas técnicas que están trabajando de manera permanente, pues obviamente ya han iniciado procesos, ¿cierto?, de trabajo conjunto con el Estado, porque finalmente hay que decirlo. O sea, el sector privado depende del gobierno y el gobierno en buena medida depende también del sector privado. Sí. Entonces, si al gobierno le va mal, pues al sector privado naturalmente pues le va a ir mal y viceversa. Entonces, creo que esta es una gran decisión. Nosotros llevamos 3 meses trabajando en 7 líneas, en 7 sectores estratégicos. Una de esas reuniones que se trabajaba de manera, diríamos nosotros, transversal, era ese esfuerzo que estábamos haciendo con el sector financiero, vuelvo y reitero, más de 19 reuniones. Ayer se acuerda entonces llegar con 55 billones adicionales a la economía. ¿Y en cuánto entra? Desde entra? ayer inició. Durante 18 meses, okay. Y la idea es que concertadamente esos recursos empiecen a fluir y a irrigarse por todas las regiones y en todos estos sectores, y de esta manera pues vamos a empezar a reactivar pues todas estas cadenas económicas que son muy importantes, no solamente para el empleo, sí, sino también muy importantes para estos sectores que hoy están esperando pues este tipo de decisiones y este tipo de acuerdos. ¿Cuándo se materializará el primer, más que giro, el primer conocimiento de esos recursos? Si son 18 meses de trabajo, ¿para qué fecha? Bueno, el día lunes arrancamos con la mesa técnica y el actor central allí va a ser Asobancaria, el sector financiero. Y vamos a iniciar con vivienda. Vivienda. ¿Sí? En vivienda llegan cerca de 6.2 billones de pesos. Y entonces vamos a iniciar, diríamos nosotros, ya esa agenda y ese plan estratégico en vivienda, en mejoramientos de vivienda, en vivienda nueva, en menor escala, pero se va a hacer. Y aprovechamos también las tasas de interés que han bajado en el sector vivienda. Aspiramos que el Banco de la República envíe mensajes mucho más poderosos y reduzca más esa tasa en vivienda, y creemos entonces que este va a ser un sector muy importante que genera demasiado empleo, que activa de manera importante la economía, y vamos a lograr al cerrar el año, como lo pronostica no solamente la OCDE, como lo pronostica el Fondo Monetario Internacional, creemos entonces que este gran impulso y este gran esfuerzo pues va a permitir que la economía crezca por encima del 3% a final de este año. Es que son proyecciones del gobierno que... No, pero no solo del gobierno. Esta proyección el mismo FEDesarrollo está diciendo que el país va a crecer al 2.6% este año, el Fondo Monetario dice que al 3%, pero nosotros creemos que con este esfuerzo y con este acuerdo que hemos logrado hoy con el sector financiero, pues estos recursos llegan inmediatamente, insisto, por 18 meses, y esto nos va a ayudar muchísimo pues en el tema de reactivación de economía, pero especialmente en la generación de empleo. Muy bien, director. Teniendo el panorama que tiene hoy Colombia en materia de economía y teniendo estas proyecciones tan amplias de ejecución casi que inmediata se tendría que hacer para la reactivación, déjeme preguntarle por reformas. Tenemos una reforma laboral en el Congreso y tenemos una reforma a la salud que se podría presentar la próxima semana. ¿Ustedes tienen las evaluaciones fiscales de esas reformas, de cómo aportarían o cómo impactarían al país? Reforma a la salud que se presenta la próxima semana, ¿tiene aval fiscal? ¿Tiene los estudios? La reforma a la salud, desde el año pasado, pues tiene el aval fiscal. Nosotros tenemos pues las proyecciones. Pero ahorita es distinto, ¿no? Porque venimos de 130 y algo artículos a 48. Y los análisis financieros, la reforma a la salud en Colombia es una urgencia. Sí. El modelo de EPS que nos impusieron hace más de 30 años fracasó. Es un modelo pues que hoy presenta una situación de corrupción, pero también de no existencia de unos recursos que deberían existir por más de 36 billones, recursos que están perdidos. Es un modelo que, como lo demostramos nosotros, solamente llegaba a cerca de 670 municipios, ¿sí? Todos los municipios en periferias no tenían un acceso real a la salud,
y nosotros buscamos pues que ese modelo de salud pues llegue al 100% de la población colombiana, no solamente en atención primaria, en donde tenemos equipos de salud ya en el 80% del país, y la idea es que si nosotros vamos a atención primaria, al cabo de 5 o 6 años, pues los costos de la salud van a reducirse. Sí. Entonces, ese es un modelo absolutamente concreto, público, manejado desde lo público y manejado como un derecho y no como un negocio que se ha manejado históricamente en Colombia con las EPS. Claro que sí. Y la reforma laboral es una reforma laboral que, contrario también a lo que están diciendo, es una reforma laboral que busca, ¿cierto?, devolverle los derechos a los trabajadores que se le quitaron en el año 2003, en donde se le quitaron el pago de dominicales, festivos, ¿cierto?, en los porcentajes que se les pagaba, las horas extras, los recargos nocturnos, la estabilidad laboral y la formalización, ¿cierto?, del trabajo en Colombia. Y es una reforma laboral que hace mucho rato está reclamando la Organización Internacional del Trabajo y que Colombia por más de 20 años la ha incumplido. Sí, director, creo que la mayoría de colombianos y sectores están de acuerdo en la necesidad de que la salud sea un derecho fundamental y que se atienda de esa manera. Sin embargo, usted habla de 5 o 6 años para que los costos de la salud reduzcan. De aquí a 5 años hay un aval fiscal, un estudio fiscal de que sí habrá los recursos para precisamente garantizar la salud de los colombianos. Esas proyecciones fiscales están. Okay. Nosotros sabemos que va a haber un aumento un poco en la UPC, ¿cierto? Lo conocemos porque llevar, diríamos nosotros, equipos básicos de salud, llevar médicos, llevar enfermeras, llevar especialistas a los territorios donde nunca había ni siquiera una mota de algodón. O sea, construir o reconstruir los puestos de salud cuesta, claro, en toda Colombia, eso cuesta. Claro. O sea, montar esa infraestructura, montar esos equipos médicos humanos atendiendo en atención primaria a la población cuesta, nosotros lo entendemos, pero al cabo de 6, 7 años, pues vamos a ver que la curva de enfermedades que se pudieron evitar en el país y que son enfermedades absolutamente costosas, sí, pues obviamente nos van a traer un ahorro y nos van a traer más que un ahorro, ¿sí?, una protección real de la vida. En Colombia, ¿cierto?, y lo muestra, diríamos nosotros, el nivel de tutelas que ha existido, más de 2,5 millones de personas murieron por enfermedades que se pudieron haber evitado si hubiesen tenido un tratamiento primario a esas personas en nuestro país. Es decir, y para dejarlo claro, director, de aprobarse el proyecto de reforma de la salud que se va a presentar la otra semana en el Congreso, los recursos para estos 5 años, mientras vemos la curva hacia abajo del gasto, digamos, en salud, se van a garantizar. Los recursos se van a garantizar, y si manejamos bien los recursos que hoy tiene el sistema de salud, nosotros creemos que los recursos que vamos a necesitar son mucho menores. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que el modelo actual de salud que tenemos, que dejó la Ley 100, es un modelo que es permeable, es un modelo que ha permitido la llegada de la corrupción y que ha permitido naturalmente que avivatos, ¿sí?, y ampones, ¿sí?, se apoderen de esos recursos a la salud. Si nosotros cerramos, digamos nosotros, esas acciones criminales que se han cometido con la vida y con el derecho a la salud, pues los recursos que vamos a necesitar cada día son menores. Director, hablemos sobre otros sectores. Usted ahorita hablaba de infraestructura, hablaba de vías, hablaba de agricultura. Bueno, son sectores a los que se le está apostando ahorita en medio de una caída de la producción y, por supuesto, de la oferta y demanda de los productos de las industrias extractivas. ¿Cómo van a compensar lo que está pasando en materia de transición energética y la reducción de esos productos? ¿Cuáles son las apuestas de este gobierno y las apuestas que deberíamos tener de ahora en adelante? Miren, hoy el sector turismo genera más ingresos al país que el sector carbón y el sector petróleos. ¿Ya lo superamos? Ya lo superó. O sea, hoy turismo está cumpliendo con lo que debería cumplir. Turismo ya cumplir. supera los ingresos al país que produce el carbón y el petróleo. Y esa era una promesa de campaña y una apuesta que tenía nuestro presidente. El sector agrícola, ¿sí? La agricultura hoy está casi que en el 11%, y cuando nosotros llegamos estaba muy bajo, en el 3, 4%, como mínimo. Nosotros ya duplicamos, y eso obedece a la política de reforma agraria que estamos planteando. Entonces son sectores
que se tienen que definitivamente reactivar. Nosotros tenemos hoy una política distinta de industrialización económica, de industrialización, tenemos una política distinta agraria, tenemos una política distinta en el manejo del turismo, sí, y eso nos va a permitir a nosotros entonces compensar lo que se dice de nosotros, que nosotros vamos a destruir el país porque no seguimos destruyendo la vida, ¿cierto? Explorando y explotando hidrocarburos en el país. Director, hemos hablado de reactivación económica, de estrategias, de acuerdo con el sector privado, incluso de reformas sociales que está promoviendo este gobierno. Pero hablemos de corrupción, director. La corrupción también es algo que le cuesta al bolsillo de los colombianos. Proyectos que tenían una promesa y que no se ha cumplido, y proyectos, que es lo peor, que son financiados con recursos de todos los colombianos. El sistema general de regalías también. Ustedes encontraron que hay 12 billones de pesos en riesgo de perderse. ¿Qué significa eso y en qué proyectos o regiones específicamente? Mire, este es un tema muy doloroso. Nosotros pues estamos haciendo, diríamos nosotros, un análisis o un corte del año 2017 al año 2024. Sí. En esos 7 años estamos investigando dónde están 68.5 billones de pesos. ¿Sí? 68.5 billones de pesos, que son los recursos de regalías que se trasladaron a las entidades territoriales y que se trasladaron a los OCAT, en donde distribuyen estos recursos en distintos proyectos. Esos 68 billones, 68.5 billones, fueron distribuidos en 19.393 proyectos. Sí. ¿Sí? 19.393 proyectos. Esos recursos, esos 68 billones, que nosotros consideramos que la cifra puede ser superior a los 12 billones, sí, porque nosotros vamos en el 15% del análisis de esos proyectos, y lo que nos arroja es que el riesgo de perderse estos 12 billones son altos. Nosotros tenemos un análisis que nos indica que 2.094 proyectos, y aquí pues lo queremos registrar, estos 2.094 proyectos presentan situaciones de incumplimiento ya prácticamente insalvable, ¿sí? Y esto nos arroja la cifra de los 12 billones. Pero usted encuentra muchos de esos proyectos que generalmente son vías, siniestrados, proyectos que nunca se terminaron y los recursos en su gran mayoría se perdieron. Pues director, sin duda necesitaríamos otro programa para hablar de esto, que podría ser uno de los casos de corrupción más complejos en el país. Le agradezco que estuviera aquí y que nos explicara en qué va el gobierno para avanzar en economía o en la economía colombiana. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Luisa, muchísimas gracias. Muchas gracias al país por esta oportunidad que ustedes le dan a nuestro gobierno. Y bueno, seguiremos trabajando sin descanso para cambiar y transformar la vida de los colombianos para la paz y para la justicia social. Gracias, director. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.